Junto a los mercados formados en los burgos, es decir, en los alrededores de la reserva, aparecen barrios en los accesos a las antiguas ciudades. Este renacimiento de la vida urbana implica el declive de la teoría de los tres órdenes sociales inmutables. El dinamismo económico, es decir, la posibilidad de crecimiento económico que se abre con las nuevas actividades, impulsa las iniciativas personales y se favorece el, el surgimiento de una idea de desarrollo individual. De diverso modo, en los países europeos, la concentración de la propiedad rural deriva en la expulsión de los campesinos más pobres y en un progresivo pero sostenido proceso de migración del campo a la ciudad. Sin embargo, en muchos casos, las posibilidades de empleo eran menores a la cantidad de gente que afluía, por lo que aquellos que no encontraban medios para sustituir a la ciudad caían en la miseria con una nueva estructura social que dependía de lo individual y de la posibilidad de generar dinero. Aparece también la exclusión de quienes que ya no cuentan con medios de subsistencia. En función de la situación, la Iglesia reestructura un nuevo rol de asistencia a estos nuevos grupos excluidos del desarrollo urbano y capitalista incipiente. Intenta generar eh, entre los más adinerados el hábito de socorrer a los más necesitados, pero la ética individualista del nuevo tipo de desarrollo hace que no sea frecuente esta práctica y se imponga rápidamente la marginación, el desprecio y finalmente la persecución de los pobres y desposeídos. Van a ser los grandes actores sociales del periodo que va del siglo XIII al XVIII. Desde su residencia en las ciudades conforman una extensa red de negocios, forman asociaciones para defender sus intereses, se agrupan por gremios de actividades similares. Con el objetivo de regular los intercambios, crean sus propias normas y establecen instrumentos y técnicas comerciales que les permiten registrar mejor los intercambios. Entre los siglos XIII y XIV se forman grandes monopolios, es decir, pocos mercaderes que manejan por completo la comercialización de un producto. Aparece una necesidad creciente de utilizar la moneda y comienzan a dedicarse a esta actividad. Así se desarrolla la actividad de los banqueros que posteriormente se dedicarán a otorgar créditos, entre otras actividades financieras. Fueron fundamentales ya que otorgaban préstamos a soberanos y a las ciudades-puerto. Los mercaderes se liberan de las trabas impuestas por los señores feudales. Aparecen también los seguros y se gesta la formación de un marco jurídico para las actividades comerciales. El surgimiento de un nuevo modo de producción, el capitalismo. Las transformaciones introducidas por el comercio y por las nuevas clases sociales que aparecen revolucionan las creencias y estructuras sociales del modelo feudal. Las antiguas formas de autoridad que se vinculan con la posesión de la tierra, la herencia familiar y el mandato divino declinan. La vinculación entre los nuevos ciudadanos ya no es eterna y reglamentada, es temporal e individual. Las relaciones se basan en el intercambio de productos. Estos productos pueden ser elementos concretos o, a medida que las actividades urbanas se desarrollan, la propia fuerza de trabajo. El trabajo pasa a ser un producto más que se puede intercambiar en determinado momento, con total libertad y sin generar ningún vínculo profundo entre los actores. Aparece la división entre aquellos que tienen los medios y las herramientas para crear nuevos productos, y los que solo tienen su trabajo para ofrecer e intercambiar. El mercantilismo surgió en Inglaterra entre los siglos XV y XVIII. Esta forma de pensamiento económico propone que se defiendan las actividades comerciales con una fuerte integración del Estado en la economía a través del proteccionismo, es decir, limitando el acceso al territorio nacional de los productos, servicios o capitales extranjeros, a través de la aplicación de aranceles aduaneros altos y otras medidas para favorecer la producción nacional. Son los comienzos del capitalismo con la acumulación de riquezas para sustentar los gastos de las monarquías. Un ejemplo fue el caso de las compañías de Indias orientales u occidentales. Las monarquías le daban contratos a las empresas comerciales que las favorecieran con un saldo comercial superavitario, es decir, que se vendiera al extranjero más de lo que se compraba, y acumulaban las riquezas en metales preciosos. ¿Por qué? Porque esta corriente sostenía que la riqueza y prosperidad de una nación dependían de la acumulación de metales preciosos por parte del Estado. El mercantilismo es considerado un sistema unificador porque tiende a imponer los objetivos del Estado. Los mercantilistas eran un grupo integrado por comerciantes y empresarios que defendían sus propios intereses con ideas tales como la prohibición de todas las exportaciones de oro y plata,
que se obstaculicen las importaciones, que las materias primas que se encuentran en un país se utilicen para fabricar los productos nacionales. Uno de los principales pensadores del mercantilismo fue Jean Colbert, ministro del rey francés Luis XIV. En Francia el mercantilismo se basó en la producción por parte del Estado de perfumes, jabones, etc. En España se le dio más importancia al control de las reservas de metales preciosos, y en Inglaterra se aplicó fomentando el transporte marítimo. Como consecuencia de esta política económica, se formó un mercado mundial que tuvo importancia en el desarrollo de la revolución industrial en ese país. La fisiocracia. Así como en Inglaterra el mercantilismo fue la primera forma de dominio capital, en Francia fue el producto agrícola y la posesión de la tierra, que era representado por la nobleza terrateniente y la aristocracia, el que dominó las actividades económicas. El pensamiento económico de esta clase social se plasmará en la escuela fisiocracia en el siglo XVIII. Los fisiócratas se denominaron a sí mismos economistas y fueron los creadores de una ciencia económica a la cual dotaron de un vocabulario técnico propio para evitar imprecisiones y para que pudiera ser comprendido solo por los conocedores del tema. La fisiocracia significa gobierno de la naturaleza y precisamente el propósito de esta escuela es aproximar los hombres a la naturaleza, entendida como el desarrollo y fomento de la libertad de trabajo y comercio. La idea fundamental de su teoría es la creencia de que las leyes humanas deben estar en armonía con las leyes de la naturaleza, por lo cual hay que dejar que éste actúe libremente. Desde otro aspecto, para ello la agricultura era el único sector genuinamente productivo de la economía, capaz de generar el excedente del cual dependían todo el resto de las actividades. En su intento de defender las actividades económicas, los fisiócratas terminaron defendiendo a la aristocracia y a los terratenientes, es decir, al viejo sistema. La Revolución Francesa de 1789, de carácter burgués, dio por terminada la vigencia de sus ideas. El método inductivo es parte del análisis de los casos particulares a la elaboración de una ley. Para este método se debe captar la realidad de la experiencia y lo observable. De la observación de una cantidad de casos se puede deducir lo que ocurre en todos los casos similares. El método inductivo también alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Son las fuentes que expresan que este método originalmente puede ser asociado a los estudios a inicios del siglo XVII.